Y bueno, pues sobre el tema le agradezco a Vianey Esquinca, analista política, socia y directora de Cuadrante Estrategia y Comunicación, que esté hoy con nosotros. Vianey, bienvenida. Hola Tania, muy buenas tardes, mucho gusto estar con tu auditorio. Muchas gracias, Vianey. Bueno, pues vemos que a pesar de que fue presentada esta estrategia para disminuir o para paliar pues la violencia política en el contexto electoral en el que nos encontramos, bueno, pues las cifras no bajan, ¿no? Por el contrario, pues van al alza estas agresiones en el contexto electoral. ¿Esto beneficia a alguien? ¿Ves que está actuando el gobierno como tendría que estar haciendo? De entrada, la estrategia que presentó la Secretaria de Seguridad Pública, Rosa Isela Rodríguez, va tarde. Quien debería de haber presentado esta estrategia mucho antes era Alfonso Durazo, pero estaba más preocupado por hacer campaña y grilla en Sonora que en realmente preocuparse, porque estamos hablando que el 2018 ya traía antecedentes de alta violencia, sigue siendo el proceso electoral con mayor número de agresiones y violencia y muertes de candidatos y candidatas. Entonces tenían que haberlo preparado, cosa que no hizo. A Rosa Isela le llega la papa caliente y bueno, pues va tarde. Pero aquí una cosa bien importante, Tania, oí al corresponsal, a Luis, hablando de Guanajuato, pero fíjate que, ¿por qué los matan? Porque estamos hablando de asesinatos, de agresiones, se presentó un diagnóstico, pero a la fecha de hoy podemos imaginar que tiene que ver hacia grupos criminales, pero también podrían ser pues algunas rencillas personales, algunos temas comunitarios, por luchas de poder, por eliminar a los adversarios políticos, pero hoy no lo sabemos. Entonces la respuesta es, ¿por qué los matan? Porque pueden, porque sigue habiendo alta impunidad en este como en otros delitos, en muchos otros delitos. Y entonces resulta que hoy por hoy no solamente sabemos por qué están las agresiones, sino que no se esclarecen. Y ante estas dos evidencias, pues difícilmente se va a poder controlar la violencia política que hay en el país. ¿Esto beneficia, te preguntaba yo hace un momento, esto beneficia pues al clima político, beneficia a alguien? ¿Tú ves que podría beneficiar, vaya, al partido en el poder, el reaccionar lo mínimo posible ante este tipo de hechos? No, pues evidentemente no me imagino a quién pudiera, porque a río revuelto van a ser pescadores. Es tantas las razones por las que se pueden dar la violencia y tampoco el esclarecimiento y la impunidad, que no sabemos quiénes son los causantes y por consiguiente no sabemos si se está beneficiando a un adversario político, si se está beneficiando al crimen organizado. Lo que es un hecho, Tania, es que, por supuesto, enrarece el clima político, pone mucha tensión al ambiente y eso sí no le favorece a la democracia. No podría decirte a quién le conviene, lo que sí podría decirte es que no nos conviene a nadie, ni a las elecciones, ni a los partidos políticos, que además les toca a todos, ni a alguna entidad, ni a algún gobierno. Los únicos que ganan son los responsables de las agresiones o asesinatos. Claro, bueno, hablamos de la violencia sobre todo contra los aspirantes a cargos, ¿no? Los candidatos ya, sin embargo, también la violencia en los últimos días alcanzó ya pues incluso a los consejeros electorales dentro de estas declaraciones por parte, bueno, de Félix Salgado Macedonio. Hay que recordar estos jaloneos, estas amenazas que se virtieron ahí al exterior del Instituto Nacional Electoral en contra de Lorenzo Córdoba y bueno, pues de estos primeros 7 consejeros y después 6 consejeros que mantuvieron su voto y vaya, pues reiteraron esta sanción en contra de este personaje. Sin embargo, pues él se fue fuerte, ¿no? Él prácticamente se fue contra Lorenzo Córdoba y bueno, pues vemos ahí un silencio, no hay reacción por nada por parte de la Fiscalía, por parte de nadie. ¿Qué decir al respecto? Es que justamente, mira, nos debe de preocupar estas amenazas que en cualquier otro lugar del mundo podrían ser considerados parte de la violencia política. Nos llama mucho la atención eso, nos llama mucho la atención la justificación que hacen los propios morenistas, la justificación de Mario Delgado diciendo que bueno, pues ya saben cómo es Félix Salgado Macedonio, si saben que es así, ¿para qué lo invitan? O sea, esta justificación que es incomprensible y como tú muy bien dices, el silencio de las autoridades. Esto fue una clara agresión, esto fue una clara amenaza, pero mientras lo justifiques o no empieces a actuar en querella, es decir, empiezas a actuar aunque nadie te lo pida, difícilmente vamos a salir de eso, porque entonces cualquier agresión es
No, hombre, pues es que ya sabes que son como son los de Guerrero, de sangre caliente. No, lo que pasa es que ya en Tamaulipas así se llevan. No, pues es que en Chiapas los usos y costumbres, pues es llevarse a golpes. No, por favor, la violencia es violencia. Y eso es lo que aparentemente no comprenden algunos actores de Morena o algunos actores del gobierno federal que siguen inmiscuyéndose de una manera burda y muy peligrosa en el proceso electoral. Sí, porque además hay que recordar que el presidente firmó en marzo pues una cosa con los gobernadores que llamó Acuerdo Nacional por la Democracia, esto con el fin pues de que no se involucraran en el proceso electoral, y por otro lado pues esta estrategia pues con el fin de evitar pues la violencia contra los candidatos. Sin embargo, pues todos los días prácticamente vemos que vienen ataques incluso pues desde la presidencia de la República. Sí, efectivamente, ese acuerdo fue como de chocolate. Ese acuerdo nada, ni siquiera sirvió para la foto porque fue cerrado. Las crónicas políticas que leíamos en los días subsecuentes que nos decían, bueno, ni siquiera los gobernadores conocieron el texto de este famoso acuerdo. Por supuesto, a los 2 días ya lo había incumplido, volviendo a comentar de sus adversarios políticos. Y esto, Tania, lo que sucede es que es una manipulación, es una simulación, y quieren que nosotros como ciudadanos nos metamos en ese mundo de manipulación. Y la verdad es que, bueno, hay mucha gente que afortunadamente se da cuenta que no es así, y que empieza todo por el gobierno federal, y empieza todo desde las mañaneras del presidente, y luego baja en cascada hacia todos los morenistas. Entonces estamos viviendo en una situación muy peligrosa, donde quien debería ser el primero en defender la democracia, defender los candidatos, poner manos a la obra para quitar la violencia política, es el primero que le emprende. Porque, ojo, no solamente de asesinatos o no solamente de amenazas, sino también puede ser persecuciones políticas. Tan solo hace un par de días los partidos de oposición hicieron un llamado justamente para cesar la violencia política, que tiene que ver con detenciones, vinculaciones a proceso, arrestos, que te filtran en la prensa que la UIF está siguiendo a uno, que está siguiendo a otro. Esos son violencia porque hay presunción de inocencia. Ese es un tipo de violencia doméstica que casi no, de violencia política que casi no estamos viendo, pero que está presente y de una manera muy peligrosa. Utilizar las instituciones del Estado para perseguir adversarios políticos es una de las peores violencias políticas. Claro, y bueno, finalmente te quisiera preguntar, ahí hay 2 temas que a esto de la violencia política pues vienen, no sé si estás de acuerdo conmigo, a enrarecer todavía más, a complicar todavía más este proceso electoral en el que nos encontramos, y son pues esta ampliación del periodo del presidente de la Corte, que pues viene aquí por supuesto en este contexto electoral, y además pues esta amenaza, advertencia de reformar al INE y pues prácticamente desaparecerlo. ¿Qué decir? No, bueno, es que lo que estamos viendo es, ya sabíamos que el presidente y en general el partido Morena no respetan las instituciones, pero con lo que vimos con este artículo transitorio de te demuestro que no me importa la Constitución, yo voy a meter bajo la mesa esta ampliación del mandato del presidente de la Suprema Corte, es una llamada de atención, es prender todas las alertas posibles, porque efectivamente enrarece no solamente este proceso electoral, enrarece, Tania, el futuro inmediato de México. Enrarece, o sea, todo se trata de un artículo transitorio. Hoy aumentamos la vigencia del presidente de la Suprema. Mañana, ¿qué puede ser? Lo que quieran. Si no hay un respeto a los procesos electorales, pero también a las instituciones, nos vamos a ver en serios problemas. Y entonces sí, querida Tania, vamos a tener serios problemas de gobernabilidad. Eso tenlo por seguro. Exactamente, y sobre todo en este contexto del proceso electoral, pues nos viene a decir, bueno, pues si estás pasando por alto la Constitución con un aspecto como este que tiene que ver pues con el cargo del presidente de la Corte, significa que eres prácticamente capaz de todo, ¿no? De todo. O sea, ¿quién me dice que mañana no dicen, oye, creo que sí nos gustó que el presidente se quedara otros 4, otros 2? Nos están mandando las señales de que tienen el garrote todo el tiempo. Ya veíamos
con el gobernador de Baja California, que también se quiso reelegir porque no le gustaba estar solamente el tiempo que está y quería un periodo mayor, con Bonilla. Entonces, lo que te habla es que están permanentemente interesados en violentar la ley para ganar. Si no ganan, arrebatan. Y si no arrebatan, se crean un clima de inestabilidad que lleva de todos modos al traste al país y a las instituciones. Pues ahí está el tema, Vianey. Vianey, muchas gracias por estos minutos con Mega Noticias. Vianey Esquinca, gracias. Esperamos que no sea la última ocasión. Claro que no. Muchísimas gracias. Me gusta saludarte a tu auditorio. Buenas tardes. Excelente tarde. Ya lo sabe, usted tiene la mejor opinión. Participe con nosotros, @meganoticiastvc, en Facebook Live, en Twitter, en Instagram, por ahí participamos. Y bueno, pues mientras tanto, vámonos a otra información.